Podemos definir la violencia como acción u omisión, cuyo objetivo es perjudicar a otro ser humano. La sutileza humana permite ejercer la violencia sin tocar al otro. Una persona puede destrozar la vida de alguien simplemente con la difamación, el aislamiento social y otras formas parecidas del refinamiento humano. Manifestaciones de la violencia en el ser humano. Violencia física, sin duda la más espectacular, desde la simple bofetada hasta el asesinato, pasando por las agresiones, torturas, llegando a los casos más extremos como el del genocidio. Violencia económica, desde el robo hasta la explotación, pasando por la usura y otros delitos económicos, hasta llegar a la manifestación más tremenda, que es la que mantiene a pueblos enteros sumidos en la absoluta pobreza. Aunque por motivos raciales se desencadenan episodios de violencia física y de violencia económica, la forma de violencia racial más extendida es la discriminación. Esta se ejerce sobre seres humanos de otras etnias, atribuyéndoles una menor calidad humana. A la violencia sexual, amparada en las evidentes diferencias morfológicas entre los sexos, se añaden otras mucho más discutibles. La exacerbación del sentimiento religioso lleva a la consideración de que quienes no profesan la misma fe religiosa ofenden a Dios, o al menos están alejados de Él. Esto les convierte en personas menos humanas. ¿Dónde nace la violencia? ¿Qué genera violencia? La avaricia, el deseo de poseer, está detrás de asesinatos, guerras, genocidios y de muchos casos de violencia económica. La envidia actúa como una fuerza irracional que arrastra a la violencia, al odio, al deseo de que a esa otra persona que tiene algo que yo quiero sufra de alguna manera lo que yo sufro al carecer de ello. Los celos, esa particular forma de envidia en la que el objeto es el afecto de un tercero, el reconocimiento social o el prestigio laboral, son y han sido fuente inagotable de arranques de violencia. La frustración, el sentimiento de quienes consideran que no alcanzan lo que merecen por factores diversos, por las circunstancias de la vida, por la situación social o por lo que sea, sienten un desasosiego difícil de describir y de comprender, incluso por ellos mismos. No encuentran la paz consigo mismos y desde esa situación de conflicto violentan a los demás. El resentimiento actúa en lo más profundo. El resentido ha sufrido una herida que no sabe cómo curar y su dolor le impide alejarse del impulso de dañar a otros. A veces dañará a personas a través de violencia física, pero no en pocos casos tejerá una complicada tela de araña destinada a destruir tanto a personas como a objetos o valores. Pero de entre todas las semillas de la violencia, la semilla de las semillas es la contradicción interna. El desencaje entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. En este juego de tres, a veces falla la acción, a veces es el pensamiento y a veces es el sentimiento el que está desajustado. La contradicción tiene sabor a traición a sí mismo. Uno es el violento y el violentado al mismo tiempo. La contradicción hace que la realidad se perciba de forma distorsionada, que empuje hacia los motivos antes nombrados,
hace perder fuerza y fe en uno mismo. El uso de la violencia es un impulso primitivo. Los violentos, que no ven más allá del presente, son individuos cuya mentalidad no puede proyectar las consecuencias de sus actos y cuyos deseos y anhelos no toman en cuenta los deseos y anhelos de los demás. Hoy, la violencia es un valor social tan prestigiado como cualquier otro valor individualista de un sistema absurdo. Los antivalores que alimentan la violencia y la disgregación social ya son parte de las enseñanzas sociales y hasta familiares. El individualismo, la competencia, la acumulación de dinero como valor central genera monstruos. Antes que pensar en cómo detenerlos o cómo reformarlos, pensemos en detener la fábrica de monstruos que estamos alimentando. Desarticulemos el individualismo. He aquí la gran verdad universal. El dinero lo es todo. El dinero es gobierno, es ley, es poder. Es, básicamente, subsistencia. Pero además, es el arte, es la filosofía y es la religión. Nada se hace sin dinero. Nada se puede sin dinero. No hay relaciones personales sin dinero. No hay intimidad sin dinero. Y aún, la soledad reposada depende del dinero. Pero la relación con esa verdad universal es contradictoria. La mayoría de las personas no quieren este estado de las cosas. Estamos, pues, ante la tiranía del dinero. Y en una sociedad que nos enseñó que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás, empezamos a ver crecer y crecer los derechos de los que más tienen, mientras que los nuestros se van reduciendo drásticamente, al punto tal que ni siquiera se nos respetan los mínimos derechos humanos. Sin embargo, todo parece funcionar dentro de la legalidad y con las instituciones democráticas vigentes. Los humanistas no necesitamos abundar en argumentación cuando enfatizamos que hoy el mundo está en condiciones tecnológicas suficientes para solucionar en corto tiempo los problemas de vastas regiones en lo que hace a pleno empleo, alimentación, salubridad, vivienda y educación. Si esta posibilidad no se realiza es, sencillamente, porque la especulación monstruosa del gran capital lo está impidiendo. Lo que al poder económico le duele es perder dinero, perder el poder político de sus secuaces nacionales. Le duele que lo desenmascaren y que la gente se deshipnotice. Le duele que la gente se organice y haga crecer una opción, un movimiento social que no puedan comprar con dinero. En la lucha no violenta es imprescindible trabajar para organizar a toda la sociedad, a los marginados y a los que aún no lo son. El ser humano, poco a poco, ya se está cansando de esto y seguramente encontrará su destino, un destino mucho más elevado que ser un estúpido triunfador. Ya está cayendo en cuenta del origen de la violencia social y la discriminación. Y cuando el ser humano encuentre ese camino, seguramente que los niños y los jóvenes enseñarán antes que nadie de lo que es capaz el ser humano cuando se le abre el futuro. Los humanistas proclamamos: nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro. Si se pone como valor central a Dios, al Estado, al dinero o a cualquier otra entidad, se subordina al ser humano, creando condiciones para su ulterior control o sacrificio.
millones de seres humanos organizados son una inmensa fuerza que puede desarticular a los más poderosos sin necesidad de emplear la violencia. Una herramienta fundamental de la lucha no violenta es la comunicación entre la gente, creer en nuestro vecino y dejar de creer en lo que intentan vender los medios de difusión y desenmascarar la realidad. El humanismo organiza frentes de acción en el campo laboral, habitacional, político y cultural, con la intención de ir asumiendo el carácter de movimiento social. Empecemos por superar el individualismo que ellos se encargaron de fomentar con su monstruoso estilo de vida. Reconstruyamos el tejido social que ellos destruyeron cuando fomentaron la competencia. Generemos más puentes de comunicación, creando redes de voluntarios. Unámonos, pues, en una gran red de voluntarios. Voluntarios contra la violencia, que abran nuevos caminos al futuro.